Estamos con un urólogo. La producción contactó con el doctor Victorino Isasi. Lo tenemos al doctor Victorino ahí para hacerle algunas consultas. Doctor, muy buenos días. ¿Cómo está? Buen día para todos. Bueno, estamos tocando un tema muy sensible. Decíamos que muchas veces cuesta abordar, que muchos consideran que más que cortar algo es definitivamente acabar con la vida sexual, y eso no, es importante ir acabando con esos tabúes, doctor, ¿no? Es así mismo, porque como ya bien lo dijeron durante la charla que están teniendo ahí, la vasectomía también es un método de planificación familiar. Sí. Porque llega un momento que las hormonas que se usan en la anticoncepción femenina ya tienen sus efectos indeseables en las mujeres. Sin embargo, en los varones es un método sencillo y eficaz para lograr esta anticoncepción. ¿Cuánto tiempo lleva? Uno va, se prepara, ¿cuál es la consulta previa? ¿Qué le piden a uno para hacer, doctor? ¿Cómo es para preparar al televidente amigo que por ahí está pensando o debería estar pensando en hacerlo? Sí, el paciente debe ir a una consulta externa en la cual le explicamos en qué consiste el método, que es un método que se hace con anestesia local. Es un procedimiento ambulatorio. No hace falta que el paciente esté en ayunas porque, como le dije, se usa anestesia local, termina el procedimiento en 20-30 minutos y el paciente puede volver a su domicilio. Doctor, sí. el paciente, porque muchos también se preguntan, ¿después de cuánto tiempo puede tener relaciones sexuales? Y si le va a doler al hacer pipí o al orinar, ¿verdad? Esas son preguntas frecuentes también. Sí. Antes que nada voy a terminar un poquito lo de la consulta externa, Sí. que necesitamos un análisis de sangre que consiste en una crisis sanguínea para saber cómo coagula el paciente. Es un requisito fundamental para poder realizar el procedimiento. Bien, en cuanto a la pregunta de la señorita, no hay problemas para la micción. Esto no tiene nada que ver con la vía urinaria. El paciente no va a tener problemas para orinar después del procedimiento. Si duele, duele en el momento de la inyección del anestésico local, más luego no va a sentir nada. Sí va a sentir algunas molestias posterior al procedimiento, lo cual va a subsanar con analgésicos y con el reposo adecuado por una semana. Ah, eso es importante. Eso sí, yo también quería consultarle al doctor si es que después de la intervención, yo soy Cassandra Frutos, un placer, doctor, estar en comunicación con usted para hablar de este Igualmente. tema. Después del proceso quirúrgico, tiene que seguir un reposo la persona, y algo también que quiero consultar como para desmitificar es la libido. ¿Hay pérdida de libido? ¿No hay pérdida de libido? Porque siempre también está así como que el mito de si me hago eso, ya voy a dejar de sentir deseo sexual. Sí, continuando un poco respondiendo a las preguntas. A la anterior compañera, después de 3 meses, el paciente se debe hacer un espermograma para ver si la cuenta de espermogramas llegó a 0. Y es la única forma segura de tener relaciones sin preservativos o sin profiláctico. 3 meses. El paciente, de hecho, puede volver a tener relaciones sexuales a las 2 semanas, pero debe usar preservativo. 3 meses Porque para... recién después de 3 meses, una vez que hagamos el espermograma y constatemos la ausencia de espermatozoides, es seguro que no va a volver a procrear. Claro, porque hay una reserva todavía, doctor, que queda, digamos, para entender un poquitito. Es así, ¿no? De hecho, sí, hay una reserva en las vesículas seminales, inclusive algunos espermatozoides en la próstata. Entonces, eso puede producir una concepción. Respecto a la libido, no hay cambios en la libido. Ahí está. ¿Qué quiere decir? Que si un paciente tenía una libido o deseo conservado antes del procedimiento, eso no va a cambiar después. Otra cuestión importante, las erecciones. Reitero, si antes del procedimiento el paciente tenía buenas erecciones, después del procedimiento eso tampoco va a cambiar.
Y si tenía problemas de erecciones antes de, ¿se puede acentuar o se puede hacer un tratamiento paralelo? ¿Cómo es para abordar ese otro tema? De hecho, son totalmente independientes. El tratamiento de la disfunción sexual eréctil es un poquito más complejo porque hay que hacer algunos análisis y un examen exhaustivo del paciente para llegar a la causa de su disfunción sexual. La vasectomía no tiene injerencia sobre la función sexual eréctil del varón. Es bueno ir separando todo eso. Doctor, ¿qué pasa si uno se arrepiente? Póngale usted, suponga, ¿verdad? Y dice, bueno, o encuentra una, no sé, lo que fuera. Quiero revertir eso. ¿Se puede o en qué porcentaje podría ser exitosa una reversión? Importantísima su pregunta y justamente voy a hablar del tema. Hay cirugía que se llama vasovasostomía, en la cual se vuelven a unir los conductos deferentes, pero la tasa de éxito no es tan alta como hablan los medios digitales de internet, ¿verdad? O las publicaciones, que inclusive algunos llegan al 50% de éxito y no es tanto así. Inclusive es mucho menor al 5% la tasa de éxito, porque como estamos hablando de un conducto milimétrico que mide prácticamente 1 milímetro en la luz de este conducto, la unión se hace con hilos muy finos, se hace con cirugía microscópica, y el proceso de cicatrización del individuo, que eso es dependiente de cada ser humano, va a destinar, ¿verdad?, el procedimiento al fracaso o al éxito. Vale decir que va a depender de la cicatrización de este conducto de si funciona o no el procedimiento. Ahora, doctor, en el informe veíamos que hay 2 tipos de vasectomía. ¿Es así? ¿Se practican los 2 tipos aquí en nuestro país? En realidad, más se realiza el que utiliza el bisturí, que es una pequeña incisión de aproximadamente 1 centímetro sobre el cordón para exteriorizar el conducto deferente. A lo que se refiere en vasectomía sin bisturí, en realidad es un método de punción, ¿verdad? Donde uno identifica el conducto deferente a través del escroto, se punza sobre ese conducto deferente, se exterioriza y ahí va a producirse la sección y ligadura de los conductos. Doctor, con respecto a, volviendo otra vez el tema de la reversión, ¿qué solución usted le puede dar a alguien que te dice, bueno, pero tengo miedo que después quiera tener otro hijo? Ustedes le sugieren, qué sé yo, reservar un poco de esperma, esos tratamientos así para que tenga guardadito y en caso de que quiera volver a tener un hijo en el futuro pueda hacerlo? ¿Qué soluciones suelen dar a los pacientes también para que se tranquilicen? Porque a veces ese miedo puede depender de que uno se haga o no. Bien, de hecho por eso es importantísima la consulta externa. En los consultorios nosotros sugerimos a los pacientes que se van a realizar que por lo menos tengan 30 años, 2 hijos o 35 años sin hijos. La edad. En personas más jóvenes, de hecho por eso le hablamos bastante sobre el tema, porque uno a partir de ser mayor de edad ya puede decidir sobre su cuerpo. Pero justamente viene usted, excelente la pregunta, que después el paciente se arrepiente y quiere tener hijos. De hecho, también existen los bancos de esperma en nuestro país, pero como le digo, lo mejor es pensar y repensar antes de hacerse el procedimiento. Si uno ya tiene planificada su familia, entonces sí es recomendable. En salud pública existe la posibilidad de un servicio, por ejemplo, para gente que no puede costearse una vasectomía. ¿El sistema de salud pública cubra esa intervención, doctor? Bien, yo le voy a hablar netamente en salud pública en cuanto al hospital de clínicas. En el hospital de clínicas tiene un costo bastante bajo, que es de 100.000 y un poco más, ¿verdad? Si un paciente no tiene cómo abonar esto, existe también el servicio social, que es el encargado de ver si es que cómo ayudarle a este paciente. O sea, esto es importantísimo, doctor, porque está diciendo que 100.000 guaraníes puede solucionar un problema demográfico del país.
Tremendo, ¿verdad? Y en caso, por ejemplo, para dar también otra opción. Pero quiero aclarar algo. Sí, Quiero aclarar algo. Esto es solamente en el hospital de clínicas. Claro. claro, claro, doctor. Justamente- En los servicios del Ministerio de Salud, tengo entendido que aún no hay esta temática impuesta en la parte de planificación familiar. Igualmente, se Imagínate. puede ir. Doctor, ¿y el precio aproximado de una cirugía, ya sea en privado, para las personas que dicen, bueno, voy a planificar, voy a tratar de organizar mi vida laboral y voy a ir nomás a un privado a hacerme esta cirugía? ¿Cuánto más o menos cuesta? Un aproximado para que la gente tenga una idea. ¿Está la opción que nos estás dando? Varía bastante esto, discúlpeme, varía bastante esto de acuerdo al centro asistencial. Porque viendo, ¿verdad?, el costo en los otros países, en México, por ejemplo, está a 15,000 pesos mexicanos, lo que vendría a ser la equivalencia de más o menos 5 millones para nosotros. Pero como le digo, varía, pueden ser de 2, 3 o 5 millones, dependiendo del centro donde se realice y de acuerdo si tenga o no seguro este paciente. Bueno, supongamos que soy una persona que no tengo seguro, pero me quiero hacer en un lugar estándar, ¿verdad? ¿Cuánto me costaría? ¿Cuánto sería un aproximado? O sea, porque 2 a 3 para millones de dimensionar... guaraníes. 2 a 3 millones. 2 a 3 millones, perfecto. Ahí está, eso. Hasta 5 podría llegar ya dependiendo del lugar en el cual uno se realice. Doctor, ¿usted atiende en clínicas? Explico el porqué. Explico el porqué Sí. de esta variación de costos. Muchos pacientes tienen fobia a las intervenciones quirúrgicas, entonces necesitamos que nos asista además un anestesiólogo, anestesiólogo. Claro. que le haga una sedación al paciente. Claro, no local, sino General. general. ¿Usted atiende, por último? No general, es local más Correcto. sedación, pero Correcto. entonces el paciente duerme. prácticamente no va a acordarse del procedimiento. Importante para consulta. ¿Usted está en clínicas, doctor? Sí, estoy en el hospital de clínica. Está en hospital de clínicas. Bueno, Como para que la importante. gente pueda ir a consultar después de esta charla Fundamental. que acabamos de tener. Importante.